porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Y bueno, nosotros vamos a ver situaciones desfavorables que humanamente impedían que Sara pudiera concebir, ¿verdad? ¿Por qué digo desfavorables? Porque la escritura nos dice que ella era estéril. Una era estéril, o sea, no estaba ella apta para concebir y no estaba ya en apta, o sea, de nacimiento, aunque era en un tiempo fue joven, dice que no, ella ya era estéril, no iba a llevar fruto. Y el segundo, pues también era que era una mujer ya muy grande y dice que ya le había cesado la costumbre de las mujeres. Dice en el verso en el verso 11, dice, y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, o sea, de Génesis 11. Dice, y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Entonces, viéndolo desde el punto de vista humano, yo digo, pero pues ¿cómo? O sea, una mujer ya grande, y aunque todos lo hemos visto, aunque todos ya como que a lo mejor decimos, es que ya lo he escuchado mucho acerca de Sara, de que era estéril, de que dio ese gran milagro, al igual que Elizabeth y al igual que Raquel, que Dios hizo un milagro ahí, pero lo seguimos repitiendo porque Dios nos va hablando cosas diferentes. Dice que también Abraham era ya viejo, en Génesis 17:17. Dice, entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? ¿Y Sara ya de 90 años ha de concebir? Bueno, yo en todo lo que he estado viendo últimamente acerca del ser humano en la Biblia, al igual que nosotros, yo me doy cuenta, aunque ya lo debería de saber, pero yo creo que Dios en un momento te habla más directo o te hace que le pongas más atención, porque a veces como que lo escuchamos y sí era el milagro de Sara y qué bonito, qué padre de Elizabeth que ya también era vieja con Zacarías, o sea, de edad avanzada, y Dios hizo un gran milagro, o sea, lo lees y pues qué bueno. Pero yo creo que en un momento Dios en lo particular a mí me hizo que le pusiera más atención, porque a veces nosotros vemos esto y como que vemos que eran seres sobrenaturales, ¿verdad? Cuando vemos la concepción también de María, pues decimos, bueno, fue María, eran otros tiempos, pero los tiempos de ayer son totalmente iguales que los de ahorita. Han cambiado ciertas cosas, pero Dios sigue siendo el mismo, el Dios de milagros, el Dios poderoso. Y cuando yo veo esta condición digo, pues Abraham tuvo miedo también. Dijo que Sara iba a ser, le dijo a Sara que al lugar donde llegaran les iba a decir que pues eres mi hermana, porque si digo que es mi esposa, me van a matar. Yo lo que entiendo que Dios nos enseña la imperfección del ser humano desde aquel tiempo para que nosotros caminemos en esa fe, aun cuando tenemos sentimientos, tenemos emociones que van en contra de la fe. Incluso yo creo que a todos nos pasa que hay un momento en la vida que empezamos a dudar de lo que Dios nos dice, ¿verdad? Y aunque leemos la Biblia, y ahí dice, yo no te voy a dejar, pero como que hay esa pequeña dudita cuando estás enfermo, cuando tienes dolor, cuando las cosas no están saliendo bien, entra la duda. Pues Dios les hablaba a ellos directamente, a Abraham, a, a-
a Sara y a todos en aquel tiempo, pero aún así ellos tenían dudas. Dios ya le había dado la promesa a Abraham de que en su simiente serían benditas todas las familias de la tierra. Le había dicho que su descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Sin embargo, pues ellos tenían inquietudes todavía. Y Dios nos deja esta enseñanza porque yo no sé cómo te sientas tú en ocasiones. Yo en ocasiones, yo les he dicho, me tomo un litro de café en la mañana porque como que es el arrancador. Y como que no estás al 100 ni con el entusiasmo que quisieras estar, ni con la energía que quisieras estar, pero de algo tenemos que tener la seguridad, es que aunque no tengas las ganas o la energía suficiente, Dios está ahí, aunque no tengas el entusiasmo. Incluso puedes estar enfermo, puedes estar ahí muriéndote de algo o cualquier enfermedad o cualquier padecimiento, pero Dios no va a quitar la promesa que tiene para contigo. En Génesis 18:14, ahí mismo les dice, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? O sea, después de lo que acabamos de leer, de las dudas que ellos podían tener, o sea, que Sara ya no estaba en una edad, pues, de poder tener un bebé, ¿verdad? Humanamente, pues decimos que no, pero es donde entra lo sobrenatural de Dios. ¿Y qué es lo que me dice Dios a mí? Tú tienes que caminar de una manera sobrenatural, porque humanamente a lo mejor nos han dado un diagnóstico. A mí hace pues como 30 años me dicen que yo iba a comer pura fruta, que iba a comer pura verdura, puras cositas que yo pudiera digerir por lo que yo tenía, la enfermedad. Y sin embargo, en aquel tiempo yo decía, bueno, yo creo que sí, casi de recién casados, que me dice mi suegro, vamos a orar por ti, porque yo tenía ya mucho tiempo que galletitas, ni una galletita con mucha dificultad me la comía. Todo lo que yo quería ingerir se me regresaba, entonces era un problema. Y él ora por mí, él era médico, y ya cuando otros médicos me habían dicho que pues yo iba a estar así para toda la vida, él dijo, vamos a orar por ti, y me dijo, vete a comer unos tacos. Y me lo dijo, ¿y sabes qué? Para acrecentar la fe, tómate una cerveza. Así me lo dijo. Y yo pues muy sacrificado, yo muy sacrificado me la tomé y la verdad me supo tan rico y la verdad de ahí para adelante pude comer. Esa era la fe de mi suegro, ¿verdad? Y dije, pero ¿por qué me dijo mi suegro que una cerveza? Y leí Timoteo. Dice, es que a causa de tus frecuentes dolores de estómago, es necesario que uses un poquito de vino. Pero de una manera sobrenatural, yo me di cuenta que a veces puedes tener un diagnóstico, pero Dios te da el otro diagnóstico. La enseñanza que yo aprendí de aquí, que tú y yo somos una especie y esa especie humana, todo el tiempo vas a tener dudas en tu vida. En ocasiones vas a tener miedos a lo desconocido y en ocasiones vas a tener miedo qué es lo que va a pasar con tu economía más adelante o al menos esa inseguridad, si dejo el trabajo, ¿qué va a pasar? Si dejo mi negocio, ¿qué va a pasar? Eso nos puede llegar, somos seres muy falibles. El único infalible es Dios y Él no falla, Él nunca está así como nosotros con dudas o inseguridades, pero tú, mientras de que seas un ser humano y no te transformes en un animal, vas a seguir teniendo las mismas dudas. Es normal. Por eso a mí me consuela esto cuando veo que Abraham tuvo miedo.
de que lo mataran. Y luego los problemas que había ahí con Sara y todo, que lo vamos a ver. ¿Cómo dices tú? Bueno, pues si eran hombres de Dios, eran personajes bíblicos, era para que les fuera bien, para que si ya Dios les dijo a viva voz, oye, que no vas a tener un hijo y lo vas a tener de Sara, pues era para que le creyeran a Dios de una manera diferente pues a la nuestra, ¿no? Pero Dios ha de decir en este tiempo, oye, ahí te dejé la Biblia, léela y ahí tengo muchas promesas para ti. Es palabra mía. Porque pues primeramente en aquel tiempo, acuérdate que Dios hablaba directamente al hombre. O sea, tenían una comunión como Adán, como la tenían Adán y Eva con Dios. Ellos pecan y después que viene otra etapa en la que Dios se comunicaba a través de visiones, a través de sueños. Luego viene la otra etapa donde Dios se manifiesta y habla al hombre a través de los profetas. Y así, ahora dice que nos habla a través del Espíritu Santo o a través del Hijo Jesucristo. Ahora ya nos habla de esa manera. Ahora también por la palabra que nosotros vemos que está aquí. Toda la escritura es inspirada por Dios y es la manera que Él nos habla. Yo no dudo que te dé todavía una visión o no dudo de que te hable audiblemente, pero lo más fuerte en un 99 o más por ciento, Él nos habla a través de lo que nosotros leemos o escuchamos aquí. Pero nos da el ejemplo para que si tú te sientes achicopalado, que porque a veces eres tentado a pecar o caes en el pecado, pues Dios te dice que eres un ser humano. Y lo que yo te estoy diciendo no es para decirte, ay, no, pues peca, no pasa nada, ¿no? Hay consecuencias. Entonces dice, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? En Génesis 18:14, dice, al tiempo señalado volveré a ti y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. En Jeremías 32:17 dice, oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti. O sea, para Dios no hay nada difícil. Y bueno, todos lo hemos escuchado que nada hay imposible para Él. Pero a veces como que pensamos, yo al menos decía la semana pasada, como que ya estoy dando el viejazo. Nos fuimos, nos entramos 4 días allá a la universidad y hubo un día en que yo hasta me acosté en una de las banquitas de ahí, porque ya no aguantaba el cansancio, la espalda me dolía, caminaba poquito, pues ya cansado de la espalda, de todo, de las piernas. Y yo decía, no, pues ya. Pero no me acuerdo, creo que al día siguiente que íbamos saliendo de la casa, una señora ya de edad avanzada, yo digo que iba como a 10 kilómetros, a 10 pasos por hora, ¿no? No sé cuántos años tendría ya 80 o más de años, ¿verdad? Pero iba caminando de esta manera, mira, luchando la señora y dije, no hombre, pues yo estoy fuertísimo. Pero ahora yo dije, pues, ¿por qué me permites ver esto? Porque cuando pienses tú que ya envejeciste, cuando pienses que ya no vas a poder hacer nada, todavía puedes dar a luz. Aunque tengas 60, 80, 90 años, como la señora esta, tú puedes todavía dar a luz. Pero no te hablo literalmente que vayas a ser mamá físicamente, sino que no tienes el pretexto para decir, no puedo dar a luz a hijos espirituales o hablarles el evangelio. La señora, yo me iba acordando del pasito tuntún porque daba, cuando iba a subirse a la banqueta empezó a caminar así de ladito. ¿Por qué? Yo no sé. Yo no había visto a ninguna viejecita así
caminar de costado. Pero si tú te sientes como que ya no puedes, que no mueves una mano, que no puedes mover un pie, mientras de que puedas hablar, tienes una esperanza de dar no un hijo, sino ser madre o ser padre de multitudes. Porque cuando hablo de Sara, veo el ejemplo de hombres y de mujeres que a veces ya nos sentimos, pero bien derrotados, que ya no podemos. Y sabes qué, todavía hay una esperanza. Todavía hay una esperanza para que puedas engendrar hijos. Aun tengas 60 y 80 años, todavía lo puedes hacer, ¿verdad? Pero hablo de hijos espirituales, José, ¿eh? Hablo de hijos espirituales. En Mateo 19:26 dice, y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Y en Lucas 1:37 dice, porque nada hay imposible para Dios. Y cuando te dice la palabra nada, es que no hay nada imposible. O sea, claro que nosotros ya no estamos esperando, yo ya no espero tener más hijos, ¿verdad? Ni Yevir espera tener más hijas. Ahí todavía está Yadira, que todavía está a tiempo. Raquel, Cristina, y por acá, ¿quién más? Alejandro, Raúl. Pero pues nosotros ya con los que tenemos más que suficiente, ¿verdad? Pero eso haga de cuenta que hay muchas cosas en la Sagrada Escritura y todo lo que nos habla en el Antiguo Testamento dice que es una sombra de lo que había de venir. Ahora, Dios quiere que tú seas madre o padre de multitudes. Bueno, ahí está Juan Pablo también, ¿verdad? Este, pero que engendres hijos espirituales, que les hablen la palabra de Dios a otros. Y de aquí entra esto, entra lo que a mí me pasa siempre, ¿verdad? De que me da pena hablarles a veces, pero lo hago. Me da vergüenza hablarle a alguien de Cristo, pero lo hago. A veces me da miedo hablarle a alguien de Cristo dentro de la universidad porque veo que tiene ahí su santa muerte y como que me da miedo, ¿no? Pero lo tengo que hacer. ¿Sí me voy explicando? Que la inseguridad o el temor de engendrar, o de veras que va a ser engendrado, o de verdad que vas a conseguir a concebir un hijo espiritual, te va a llegar cierta inseguridad de lo que acontece ahí. Te va a dar miedo. No creas que yo soy valiente, no lo soy, pero tengo que cumplir con la misión que Dios me ha encomendado. Pero no nada más me la ha encomendado a mí, sino te la ha encomendado a ti en el lugar donde te encuentres. En el lugar donde te encuentres, con tu vecino. Yo sé que a lo mejor si nunca le has testificado a tu vecino, te va a acontecer igual como cuando yo quise allí en mi trabajo que tenía hablarles de Cristo. Se van a burlar de ti porque te conocen cómo eras. Te conocen incluso cuando tu familia, a lo mejor no te la van a creer de tu transformación porque te conocen, te han conocido tu vida pasada, cómo eras el terrible de la colonia, eras el que andaba haciendo su desastre y medio ahí, y pues no te la van a creer. Pero es lo que quiere Dios que hagamos, trayéndolo ahorita, lo que estamos viendo ahorita. En Génesis 18, dice 18 del 9 al 15, y le dijeron, ¿se acuerdan los dos ángeles que llegaron ahí con Abraham? Bueno, vamos a hablar de ellos
de lo que le dijeron los ángeles a Abraham. Dice, y le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás, y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y a Sara le había cesado la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido, tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. ¿Cómo sería la risa de Sara? Yo me imagino. A lo mejor le hizo ja, ja, ja. Mira nomás estos dicen que yo voy a dar a luz siendo vieja. Mi esposo viejo. ¿Cómo? Pero lo único que llama la atención es que, bueno, encontraré deleite. Yo me la imagino ahí escondidita, ¿no? Encontraré deleite siendo él ya viejo. Y entonces le llama la atención, ¿no? Dice, entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Y luego dice, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Dice, al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó. Fíjate, una mujer que Dios habla, que era una mujer sujeta a su esposo, que le decía, sí, mi señor, que estaba sujeta a él, ¿verdad? Imagínate que Refu le diga a Omar, sí, mi señor, lo que tú digas. O acá Maggie que le diga al doctor, ¿verdad? También Julio, sí, mi señor, lo que tú digas. Ella dice que así era Sara, ¿no? O que Yedir me diga a mí, sí, mi señor. Pero fíjate, Dios nos enseña aquí nuestra humanidad. Olvídate de la historia que ya conocemos acerca de que el niño nació y que ya también lo iba a sacrificar porque ya la conocemos. Pero a veces se nos olvida que era una mujer que también sufría, que le preocupaba el futuro. Y vamos a ver, tanto le preocupaba el futuro de el que la promesa se cumpliera en su tiempo, que qué fue lo que hizo, ¿no? En, primeramente, en la humanidad de ellos, tanto de ellos como de matrimonio, nosotros vemos que Abraham tuvo miedo de perder la vida. Y a veces nos da miedo a nosotros. Yo, cada que me dan una instrucción ahí en la universidad, me están mandando muy seguido mensajes que me dicen, no, es que no hagas esto, sujétate a esta regla y a esta otra, y como que me empieza a dar miedo, ¿no? O sea, la verdad, empiezo a sentir inquietud y digo, bueno, porque me dicen no agarres un papelito o no los saludes de mano, aunque sí nos dieron permiso de saludarlos, pero nos ponen tanta regla que a veces hay esa inquietud, ¿verdad? Y digo, bueno, pues soy un ser humano. Y es normal que yo sienta el miedo. El problema es que yo no me paralice y diga, no, pues ya no voy a ir porque me da miedo. Eso es lo malo. Pero este hombre tuvo miedo, aun cuando Dios le había dicho que él iba a ser el padre de multitudes y que iba a estar con él y que nunca le iba a desamparar. Pero dice, tuvo miedo. Y él dice, ahora pues di que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Entonces, nosotros, nosotros como seres humanos tenemos que esperar también el tiempo de Dios. Yo no sé qué promesa estés esperando, ¿verdad? Pero no te desesperes.
tienes que esperar que sea el tiempo de Dios. Que tenemos que esperar el momento oportuno de Dios. Porque a veces la meta, sabes que vas a llegar a una meta, pero el proceso ese te tiene que dejar una experiencia, una enseñanza. Y todo lo que ellos vivieron, hasta ahorita nosotros estamos teniendo experiencia. Porque a veces como que todas las personas que vemos de ahí de la Biblia, pensamos que eran seres como que sobrenaturales. ¿Te ha pasado eso? Que cuando hablan incluso de San Mateo, yo escuchaba a don Jaime que decía, ¿cuál San Mateo? Pues así les ponen, ¿no? San Mateo, y que el Evangelio según San Juan, y ¿cuál San Juan? También tuvieron errores, ¿no? Pero así los catalogan, ¿no? El Evangelio según San Juan, según San Mateo, pero eran hombres igual que nosotros, con problemas igual que nosotros, con problemas, en el caso de Abraham, pues con problemas también matrimoniales por ahí, igual que Rebeca ¿con quién? Ya se me fue con Rebeca con Isaac, perdón, ¿no? Y todos igual ese tipo de problema. Entonces, tenemos que esperar el tiempo que sea de Dios porque es lo mejor que podemos hacer. Eclesiastés 3:11 dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Bueno, en el tiempo de Él, no en mi tiempo. Que yo me quiera adelantar, a darle una ayudadita a Dios. Dice, ya ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. O sea, todo tiene un tiempo y se va a cumplir el tiempo de tu promesa, porque lo que Dios se le puso aquí en la mente de Dios, lo va a cumplir. Lo va a cumplir. Y si Dios te tiene que llevar arrastras a que se cumpla esa promesa, Él lo va a hacer, pero se tiene que cumplir. De que toda tu familia va a conocer de Cristo, Él tiene una promesa. Dice, cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serán salvos. ¿En qué problema te va a meter para que tus hijos lleguen a ser salvos? Yo no lo sé. Si a ti o a tus hijos, que cuando ya no les quede otra cosa, van a decir, Señor, aquí estoy. ¿A dónde tiene que llegar Dios? ¿O a qué circunstancia para que se salve tu familia? Pero de que se va a salvar, se va a salvar. Es una promesa de Él. Tú y tu casa serán salvos. Tiene que haber dolor tal vez, pero la promesa se tiene que cumplir. Romanos 12:2 dice, gozosos en la esperanza. Dice, sufridos en la tribulación y constantes en la oración. O sea, algo que no debemos de abandonar es la oración. La oración, la oración, esperar, estar esperando gozosos, ¿no? Yo le digo a Yevir, yo quisiera que Dios nos diera a lo mejor el sustento de un año, ¿no? De no estar esperando, ay, a ver qué llega o cuándo te llega o todo esto. Pero precisamente es el tiempo de Dios que te va dando conforme a lo que tú necesitas. Por eso la oración modelo dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Que debes de depender o debemos de depender de Dios todos los días. Pero Dios va a cumplir su promesa en ti. Si estás orando por tu hijo que llegue a los pies de Cristo, tu hija, tu amigo, tu papá, tu mamá, Él va a llegar. ¿Cómo? Eso sí no lo sabemos nosotros. Él va a utilizar el medio necesario. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó, Génesis 16, 3, 5. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió. Y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham,
mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer y viéndose ella encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Dime nada más qué culpa tenía Abraham. O sea, si Sara es la que le está diciendo, llégale a la sirvienta, ¿no? O sea, ¿qué culpa podía tener? Bueno, dicen que tanto mata la vaca como tanto peca el que mata la vaca como el que le detiene la pata, ¿no? Entonces él hubiera dicho, ¿no? No, ¿sabes qué? Esto es pecado. ¿Cómo que voy con la sirvienta? Hay que esperar la promesa de Dios, ¿no? Que Él nos dijo, ¿no? Pero no, allá va el Señor muy sacrificado, ¿no? Allá va el Señor muy sacrificado a meterse con la sirvienta, con la sierva Agar, queriéndole ayudar a Dios. Señor, ¿sabes qué? Creo que a ti ya se te olvidó. Vamos a darte una ayudadita ahí. Y luego, pues todavía le reclama a Abraham. Siempre, fíjate, yo digo que son problemas de matrimonio, que tenían problemas en el matrimonio como cualquier matrimonio, que nos peleamos, ¿no? Que nos echamos un round, y como problemas que puedes tener con los que están a tu alrededor. Y gracias a Jesús nos detiene para no tener problemas más grandes. Pero de veras, de verdad, tienes que orar por ti mismo. Yo se me había puesto el orar por mí mismo, porque de pronto el Gerardo de hace más de 30 años quiere salir otra vez. Él, un día estábamos esperando a Cristi en su trabajo y un cuate me dijo una de groserías, así, y dije, ya después pasaron como 2 minutos, dije, ¿cómo no reaccioné y lo seguí? ¿Cómo no prendí el carro? Y dice Yevir, ¿qué? Le digo, sí, es que no reaccioné, hubiera prendido el carro y le hubiera acelerado y me lo hubiera cerrado adelante. ¿Cómo que me empezó? Me dijo groserías muy feas, ¿no? Y sin nada, nomás porque se le ocurrió. Pero me doy cuenta y digo, Dios, tú has tenido cuidado de mí, pero hay un monstruo adentro. Hay un, dice que el corazón es engañoso y perverso. Y ahí está ese corazón. Y yo que en la mañana oré bien y le digo a Dios, mi vida está en tus manos, Señor. Ahí puse alabanzas. Y sí, Señor, lo que tú digas, y pongo mi cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a ti, que es el culto racional. Señor, cuida mis ojos. Señor, aquí están mis ojos en un sacrificio vivo, mi boca en un sacrificio vivo, mi boca en un sacrificio vivo. Sí, Señor, porque yo ya no soy como aquellos que golpean, yo ya no soy los que como aquellos, ¿no? Y luego ya en un ratito ya quiero hacer todo lo contrario a lo que yo estaba orando. Y de veras, hay algo aquí que sale, ¿no? Pero Dios no lo permite que lo hagamos, ¿verdad? Pero sí hay la humanidad. Nosotros nos portamos bien en tanto que no se presente la oportunidad para portarte mal, porque cuando se te presenta la oportunidad, caemos en ocasiones muy redonditos y hay consecuencias. Esta mujer pues ya se veía ahí menospreciada por la sirvienta, ya se le había subido los humos a Agar, me imagino que la veía así sobre el hombro, porque pues ella ya tenía un bebé, iba a tener un bebé, y pues la consecuencia, los problemas en el matrimonio. No, que yo te dije, pero mira tú, que ahora ya me ve con desprecio y pobre cuate, ¿no? Bueno, pero hay algo bien importante.
En 2 de Timoteo 2:13 dice, si fuéramos infieles, Él permanecerá fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Tal vez nosotros a veces no le creemos mucho a Dios o nos falta que la fe sea aumentada o acrecentada, pero eso no va a hacer que Dios retire la promesa, ¿eh? En Romanos 3:3 dice, pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. ¿Sabes qué? No la hace. O sea, Dios te va a dar lo que Él te prometió y tú vas a saber con lo que Dios te da lo que tú haces. Si te da un talento, si te da un don, lo que Él te da, si Él te dice, no, es que le voy a dar el don de la profecía, o le voy a dar tanto dinero, o le voy a dar tantas propiedades, de todo tipo de promesas que Él te da, lo único que tienes que hacer es administrar lo que Dios te da. Pero Él, lo que Él prometió, Él te lo va a dar. Y si tú no crees por algún momento, Dios no cancela esa fidelidad y no cancela esa bendición que ya tiene escogida para ti. Si Él tiene algo para ti, Él te lo va a dar en el tiempo que Él quiera y Él no se va a echar para atrás y va a decir, no, pues es que ya me hizo enojar y ¿sabes qué? No se la voy a dar. Ya me molesté porque tuvo un mal pensamiento, cayó en el pecado. Dios te lo va a dar. Números 23:19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Nosotros somos débiles por naturaleza, de verdad. Todos somos débiles y caemos en problemas, en desconfianzas, en enemistades. De pronto estamos contentos, de pronto estamos felices, de pronto estamos con buena salud y luego hasta predicamos, sí, Dios me sana, pero a veces cuando estás enfermo y que Dios no te quita la enfermedad y ya como que empezamos a dudar, ¿qué hice mal para tener esta enfermedad? ¿O qué hice mal para no tener dinero? ¿O qué hice mal para que mis hijos sean rebeldes? O sea, infinidad de cosas. O para no conseguir trabajo. Y tal vez no hiciste mal. Siempre Dios simplemente es un proceso que tienes que pasar. No has hecho nada malo. Entonces, el hombre miente. Aquí dice la Biblia. El hombre se arrepiente y me refiero cuando el hombre te promete algo, el hombre se puede arrepentir y no te lo cumple. O te puede dar algo y te lo puede quitar. Es una enseñanza, fíjate, una enseñanza que yo he recibido, bueno, junto con, partícipe con mi mujer. Hace 15 años una persona me dio una ofrenda y después de 15 años me dijo, oye Gerardo, esos 10,000 pesos que te di, te los presté, ¿verdad? Así como lo escuchaste, pero como que se desató, yo digo, una potestad fea, ¿no? Porque incluso el pastor de Guanajuato, bueno, a Bolaños, creo que varios lo conocieron, hace más de 24 años, fíjate, ya casi para 30 años, que una muchacha de ahí de la iglesia tenía un terreno y le decía papá, los quería como papás y todo esto, y le regaló un terreno. Y ya hace apenas creo que como, no sé, 6 meses, algo así, estaba platicando con él y me dice, déjame ver porque tengo una visita. Sucede de que regresa la muchacha y le dice que Dios le había dicho que le regresara el terreno. Y dice él, oye, entonces el Dios que te dijo que me lo regalaras, ahora te está diciendo que te lo regrese. Nosotros, este ser humano, Gerardo, puede tener, no, hombre, errores, pero a mí me tranquiliza de que Dios no los tiene.
Eso es lo que a mí me tranquiliza, de que después de 15 años alguien me puede decir, oye, es que ese dinero que te di te lo presté, pero yo hasta le digo, es que ni siquiera te pedí prestado, porque él llegó, era un empresario que estaba súper bien y todo eso, tenía camiones, trailers, no, o sea, bien, pero un día me dijo, yo no he diezmado, no he dado nada y te dejo este dinero. Y le digo a Javier, es increíble, sí nos había acontecido, pero alguien llegó con una guitarra una vez y después dijo, me la llevo porque llévatela, aun cuando dijo, te la dono. Otro llegó y nos dijo, ¿sabes qué? Porque yo traía una camioneta de la empresa y se la presté. Y me dijo, Gerardo, por agradecimiento te dejo esta guitarra. Y después la vio y dijo, esta guitarra es mía, ¿verdad? Y dice, sí, llévatela. 3 guitarras se las llevaron y las habían donado. Bueno, eso es lo que a mí me ha acontecido. Incluso uno me regaló una chamarra y cuando me la vio puesta, oye, qué bonita chamarra. ¿Será posible, Gerardo, de que le dije, pero pues era tuya? Es que no le tocó igual como cuando Abraham le dijo a Sara, ¿no? Abraham, oye, ahora ya me doy cuenta que qué bonita eres, ¿no? Así él me dijo, oye, ¿será posible que me pueda regresar la chamarra? Es que está bien bonita, ¿no? Fíjate que sí, aunque es así, y bueno, hasta terrenos nos han quitado también. Pero por 5 años nos lo dejaron y a los rápido. Pero mira, sí, ahora, ¿qué es lo que te digo? No porque no porque yo me sienta que soy mejor que ellos. También soy un ser humano. Pero te prometen o te dan algo y luego te lo quitan. Pero la gran fidelidad de Dios no te va a quitar nada. A lo mejor te va a hacer que pases por el valle de la sombra de muerte y te va a llevar y te vas a sentir, Señor, ya no puedo, para que clames a Él, para que entregues su vida a Él, pero Él sí cumple lo que te va a prometer, lo que te prometió. Él sí lo cumple. Nosotros no. Nosotros, y mira, que toda esta enseñanza, a lo mejor o no a lo mejor, pero Dios nos ha enseñado a depender de Dios y a decir, Dios es el único. Nosotros les decimos allá en la universidad, lean la Biblia. Es más, estuvimos repitiendo muchas veces, no les venimos a enseñar nada nuevo, porque sabes que ellos leen mucho y yo no sé si a ti te tocó cuando dábamos la plática que los veías como que con una expectativa de que saben mucho de verdad. Hay un señor que trae, que le falta una pierna y está en silla de ruedas. No sé cuántas veces ya leyó la Biblia en una versión y en otra, y hasta nos pidió que a ver si le podíamos llevar una concordancia. Pero están ahí. Y yo les digo, no te vengo a enseñar nada, no venimos a enseñarle algo que no sepan. Hasta les decimos muchas gracias por recibirnos. Pero sí dicen ellos que aun cuando leen y todo eso, ellos dijeron, estuvimos orando 9 años para tener un evento como el que tuvimos, ¿no? ¿Te acuerdas? 9 años estuvieron orando y fue algo muy bonito, se desarrolló muy bonito. La verdad, tienen muchas necesidades que ya les voy a decir, a ver, tienen, por ejemplo, guitarras ahí, pero hay 6 que no tienen cuerdas. Hay otra guitarra eléctrica que tampoco tiene. Y yo me comprometí, dije, yo voy a hablar a ver si juntamos las cuerdas para podérselas llevar y que puedan tocar ahí. Cuerdas de un bajo, de una guitarra eléctrica. Pero esto, yo creo que Dios se está moviendo de una manera impresionante porque la verdad, nunca nos había pasado que las autoridades te abrieran la puerta de una manera tan tremenda.
Y hablando de promesas, porque fue una promesa que Dios le hizo a un hombre que hasta la fecha estábamos orando, bueno, él desde más de 40 años. Alberto Acevedo estuvo orando durante 40 años, que es lo que tienen las cárceles, y nosotros como de 24 años, ¿no? Que es lo que tenemos aquí en Veracruz, porque ya veníamos de entrar a otras cárceles. Pero la promesa que Dios dijo que iba a entregar las cárceles para que pudiéramos entrar, hasta las cárceles de máxima seguridad en México, pues se está haciendo. Entonces, Dios no miente, Dios no falla. Nosotros, incluyome yo, o sea, todos estamos en este mundo lleno de situaciones que un día estás bien, te provoca dolor algo, te provoca incertidumbre, pero Dios nunca te va a fallar. Aun cuando tú te sientas mal y que digas ya no puedo y que lo veas por acá muy difícil de alcanzar, para Dios no es nada difícil. Ahora, para terminar, en Hebreos, lo que leímos en Hebreos 11:11 dice que por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. Dice, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. En esto nos habla ya en Hebreos. Fíjate lo interesante que Dios ve en ti. Ya no ve tu vida pasada antes de Cristo. Dice que Él perdonó y Él olvidó. Ahorita lo que Él ve ya es la fe que tú tienes en Él. Que ya pasaste de las tinieblas a la luz y ahora ya estás creyendo. Ahora, nosotros creemos y todavía puede llegar ese sentimiento de Dios, ¿qué va a pasar? Sí creo en ti, creo en la promesa, pero cuando te truenan los dedos, te desesperas para que la promesa llegue. Pero ¿sabes qué? Dios no lleva prisa. Nosotros tal vez llevamos la prisa del mundo, pero Dios no lleva ninguna prisa. Dios lo va a hacer a su tiempo. Pero lo más importante es que Dios ya en ti resalta la fe que tienes. Ya no resalta la incredulidad en aquella que dice, como les dijo a los hijos de Israel, que no entraron a la tierra prometida por causa de incredulidad. Esa no, porque nosotros ya creemos en Dios. Pero a medida que vamos leyendo la palabra, la fe va siendo aumentada. Dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero lo que yo te recomiendo, no te vayas para abajo si a veces estás y dices, es que ya no puedo, tengo 30, 40 años. Después de 40 años, hasta en enero empezó que nos abrieran ese tipo de cárceles. Y la verdad, tenemos que aprovechar todo lo que tenemos para alcanzar a todas esas personas que en esta última ocasión, pues fueron 2 módulos, son 20 módulos, pero nos dieron chance con 2. Y durante los próximos 6 meses, con esos 2 módulos, que es uno en la mañana y otro en la tarde, y sobre eso nos vamos a ir. Ya terminando los 6 meses, esperamos que den otros módulos, otros 2, y así para que no vayan y escuchen solamente, sino estarlos discipulando, que ellos puedan a la vez discipular a otros. De hecho, el material que les dimos, la hoja, les dimos doble hoja, para que ellos a su vez le enseñen a otra persona. Y la verdad, Dios abrió la puerta. Pero sí te encargo, mira, no sé, plumitas, ¿verdad? Ya me dieron permiso de llevar plumas y ya la licenciada de ahí las va a poner en un contenedor. Entonces, cuando ellos tomen su clase, entonces les dan su pluma. Y ya cuando terminen su clase, le recogen la pluma, porque no pueden, en ese tipo de lugares no pueden tener plumas, ¿verdad? Ni siquiera cuadernos, nosotros pues nos dieron la oportunidad de llevarles el papelito. Ahora, guitarras tienen, pero pues no tienen cuerda. Entonces necesitamos
son como 20 guitarras, ¿verdad? Pero gracias a Dios que creo que la institución se las deja a ellos, ¿no? Pero la verdad está muy austero. En lo personal, está muy austero aquí, en Veracruz. Están carentes de muchas cosas y pues ahí te encargamos. Si puedes traer de plumitas, si puedes traer un paquetito de cuerdas, se ocupa una para bajo también y otra para guitarra eléctrica. Todas las demás son acústicas, ¿verdad? Las guitarras y dulces, ¿verdad? Que la verdad eso sí los devoran. Eh, y pues bueno, vamos a tener la cena, ¿verdad? Vamos a tener la cena. Y como siempre, de verdad, le damos muchas gracias de veras a Dios por sus vidas, porque pues no somos nosotros, la verdad. Mira, hasta las alabanzas que aquí, creo que esas las hizo Héctor Yevir. Nosotros pudimos ponerle las alabanzas allá porque en el salón tienen dos pantallas también. Y en cada dormitorio, no en el dormitorio exactamente, pero cuando salen al comedor, tienen una pantalla. Entonces, ahí nosotros les pudimos ver, les pudimos poner la, las canciones y la música, y ellos van viendo ahí. Para ellos eso fue increíble porque podían cantar, podían alabar, y ya la otra vez pues les llevé una bocinita y ya dije, mejor ahí las dejo y ya pues para no estar sacándola ahí. Entonces ya tienen una bocinita, tienen la pantalla que es de ahí y de ahí mismo nos prestan la computadora, ¿verdad? Entonces ya podemos pasarles eso, pero a lo que voy es que ese trabajo lo hace Héctor de allá de Vargas, el mismo que me regaló esto. Él está al pendiente, le gusta mucho, repara ventiladores, le gusta mucho estar en eso. Pero pues gracias a ustedes también, que con todo lo que ayudan con su economía, podemos llegar ahí también, ¿verdad? No es la labor de uno solo, sino que somos un equipo, ¿verdad? Y como equipo, pues ustedes van. Yo le dije a Héctor, tú estás yendo a la cárcel a través de esto. Y tú estás yendo a la cárcel a través de lo que ayudas, ¿verdad? En la economía y con lo que ayudes. Ahora, que si estás interesado, pues también, a ver, vemos la manera, a ver qué hacemos. Te voy a decir que hace falta mucho, porque la verdad no podemos atenderlos a todos. Ya iban unos a hablar con Omar, otros conmigo, oraciones, que hables con ellos. A veces nada más es hasta escucharlos, porque no podemos hacer mucho. Pero con el simple hecho de que los escuches, se van ellos con otra cara, con otro semblante, ¿verdad? Entonces vamos a tener la cena del Señor. Y bueno, vamos a ver, a recordar lo que siempre les hemos dicho, lo que significa la cena del Señor. La cena del Señor pues es un símbolo, simboliza la carne, la sangre de Cristo, el sacrificio por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Significa una nueva vida, también significa pues la sanidad por medio de sus llagas, por medio de su sacrificio, la redención, la expiación, el perdón de nuestros pecados, que tiene como resultado la vida eterna, la salvación y como resultado también una nueva vida. Y pues lo que hacemos es lo que dijo él, que cada vez de que lo hiciéramos es es un recordatorio de su muerte, de su resurrección y pues hasta que él venga. Dice la palabra de Dios, porque yo recibí del Señor lo que también
os he enseñado? Que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Coma su pan. Padre, te damos las gracias por este pan, que es un símbolo de tu carne, que fue molida por el pecado de cada uno de nosotros, y esa carne en la cual cargaste con el pecado de la humanidad, fue grande y es tan grande tu amor que has dado tu vida en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, Señor. Gracias porque aun cuando nosotros éramos débiles, pecadores, insensatos, tú viniste a morir por nosotros en la cruz y te damos las gracias, Padre, porque solamente por esa gracia, no por obras, sino por esa gracia es que tenemos la vida eterna, no porque hayamos hecho algo, Señor, sino por tu infinito amor y por tu gracia, Padre. Dice, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Toma su copa. Así pues, todas las veces que coman este pan y beban esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Padre, te damos las gracias por esta copa, símbolo de tu sangre que fue derramada en la cruz del Calvario para darnos vida y para dárnosla en abundancia. Y así, Padre, como en aquel tiempo que tú le dijiste a Moisés que pusiera la sangre del cordero en el dintel de la puerta para que el que los tocase, el que hería a los primogénitos, no los tocase a ellos. Así lo has hecho para con nosotros, Señor. Ahora sabemos que en el dintel de nuestro corazón está tu sangre, la sangre de nuestro Señor Jesucristo, y que es la que nos ha librado del presente siglo malo, así como que por ella tenemos la salvación, la vida eterna, el perdón de pecados y la seguridad de una vida nueva, Señor. Gracias te damos, así también Dios, para que tu palabra haya quedado en un corazón dispuesto a llevar fruto, no poniendo atención, Señor, en nuestra debilidad ni en nuestra frágil humanidad, sino poniendo la mirada en nuestro Señor Jesucristo, que es el autor y el consumador de la fe, poniendo la mirada en su fidelidad, en su misericordia, en su amor, en su poder y no en nosotros, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues que Dios los bendiga.